Bueno, cada vez que se celebra, ¿cuántos saben que esta noche vamos a celebrar la Cena del Señor? Bueno, esto vamos a celebrar la Cena del Señor, y en todas las iglesias, habida y por haber, dentro del mundo protestante o evangélico, todos participamos de dos elementos. ¿Cuántos saben quiénes son esos dos elementos? El pan y el vino. Podemos decir, usted puede decir con autoridad, ¿qué representan estos dos símbolos? Vamos a Mateo 26, 28. Dice, los que no tienen Biblia pueden observar la pantalla. Dice la palabra: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué se derrama la sangre? Para, declara conmigo, la copa es para el perdón de pecados. Porque la sangre de Jesús dijo claramente ahí: este es mi nuevo pacto. Se celebra el nuevo pacto, que es la copa. Amén. Pero si vamos a Marcos 14, 22, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego, ¿qué hizo con el pan? Lo partió y se lo dio a ellos diciéndole: tomen, esto es mi... Es decir que hay algo que no especifica. Sí dice algo, fue partido. Y que nosotros debemos tomar este pan como un cuerpo partido. ¿El cuerpo de quién? Bueno, ahora a ustedes se les enseñó bien, a todos los cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, que la sangre representa el nuevo pacto, que es el vino. ¿Derramada para qué? Para el perdón de pecados. Pero se les enseñó muy poco acerca del pan que es partido por ustedes, que el cuerpo que es partido por ustedes. Este es un beneficio de la iglesia que la iglesia no lo usa. Ahora, prestemos muchísima atención a lo próximo que va a salir de mi boca, porque la Eucaristía o la Cena del Señor es uno de los medios o puntos de contacto más poderoso para recibir sanidad divina. Hace unos años atrás, antes de la pandemia, yo creo que fue 2017, si no me equivoco, un hermano amigo mío, con el cual siempre compartimos un montón la palabra, tenía en Buenos Aires un familiar, creo que era la tía, algo así, que se vino a tratar en Buenos Aires. Entonces él fue a mi oficina, me dijo, yo todavía no operaba en la sanidad, pero sí predicaba acerca de eso, creyendo que en algún momento Dios iba a usar mi vida para sanidad. Entonces, él diciéndome, vos sos la única persona que yo conozco que predica de la sanidad. Me dice, ¿no te animás a venir al hospital y orar por ella? Sí, cómo no, vamos. Salgo temprano del trabajo, voy para allá. Y esta mujer estaba sufriendo una especie de reumatismo que no le dejaba caminar ni tener movilidad. Estaba postrada, por así decir, en una sala, allí en Capital. Y Dios la saluda a la mujer. Me dio mucha pena porque la vi sufriendo. Dios me guió a hacerle esta pregunta: ¿por qué piensa usted que usted está ahí en esa cama, ahí postrada por la enfermedad? Y ella me respondió: llegué a la conclusión de que tengo un aguijón en la carne. ¿Usted sabe de dónde sale esa palabra, aguijón de la carne? Del apóstol Pablo, exactamente. Pero el apóstol Pablo dice que el aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que él no se jacte, es decir, no se la crea por haber recibido tantas revelaciones del cielo de parte de Dios. Entonces yo le pregunté,
tan santa es usted? ¿Qué nivel de gloria y de revelación llegó a usted para ser castigada de esa manera? Le digo, ¿usted es ministro del Evangelio? No. ¿Predica y sufre por predicar? ¿Estuvo presa por predicar? No. ¿Fue azotada por predicar? Tampoco. ¿Es pastora? Tampoco. Entonces, ella me interrumpe y me dice, pero yo creo que es la voluntad de Dios que yo sufra esta enfermedad, porque tengo que aprender una lección. ¿Y cuál es la lección que usted tiene que aprender, señora? Todavía no lo sé, Dios no me lo reveló, me dijo. Le digo, miro a su mesita de luz, que tenía un montón de frasquitos, medicamentos, pastillas. Y el Señor me dice, decile lo siguiente. Le digo, ¿usted cree que esa enfermedad es la voluntad de Dios para usted? Sí, porque yo tengo que aprender algo, parece. ¿O será que recibí un castigo porque habré hecho algo en el pasado? Y tengo que soportar y adorar a Dios. ¿Usted cree realmente que usted está enferma porque Dios le envió una enfermedad, señora? Sí. Le digo, entonces, ¿por qué está tomando todos esos medicamentos si piensa que es la voluntad de Dios estar enferma? Si usted está tomando medicamentos, usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahí es como que se le desbloqueó la mente y se dio cuenta que si era verdad que la voluntad de Dios era estar enferma, estaba yendo en contra de esa voluntad porque estaba tomando medicamentos. ¿Sabe lo que pasó ahí? Se puso a llorar. Y le dije, arrepiéntase de su pecado y confiésese. Porque usted, Dios podría llegar a hacer algo por usted si usted abandona su aspiración a ser demasiado buena, a ser demasiado santa. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y yo le dije, el pecado, hermana, no es... la rectitud no produce enfermedad. Lo que produce enfermedad es el pecado. ¿Cómo va a pensar que por ella, porque es tan buena y tan santa, Dios le dice, bueno, porque sos tan buena y tan santa, entonces te voy a mandar una enfermedad porque vos me adorás cuando yo te enfermo. Cuando yo te castigo, vos seguís adorando. Ese es el pensamiento que hoy tienen mucho evangélico. Y no pueden distinguir las obras de Dios de las obras del diablo. Están soportando enfermedades en el cuerpo pensando que es una prueba de parte de Dios, cuando la enfermedad es un ataque directo de las tinieblas. Eso se llama no discernir. Eso se llama no tener revelación de nada, no entender nada. Entonces yo le dije, no es la voluntad de Dios que usted esté enferma. Y le di los mismos motivos que yo le leí la semana pasada a usted. Jesús vino al planeta Tierra. ¿Para qué? Para morir en la cruz y pagar el precio de la enfermedad. Si a Él le costó tanto pagar con su dolor, con su cuerpo y su sacrificio para liberarte de la enfermedad, ¿cómo te va a enfermar? Está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Si Él vino en la cruz para sanarnos, ¿cómo nos va a impartir enfermedad? Está yendo en contra de su propio propósito. Pero esto es lo que creen muchos pastores y andan predicando estas cosas erradas, falsas doctrinas, y mantienen al pueblo de Dios en enfermedad, en opresión, y no permiten que sus ovejas reciban la sanidad divina. Pero en esta noche, a través de esta revelación, usted va a participar de la cena del Señor. Usted va a participar de la cena con revelación. Y los que están enfermos, todos van a ser sanos. Profetizo, todos van a ser sanos. Porque esa es la voluntad de Jesús. Bajó, yo les leí a la señora, Mateo 8:3, perdón, que dice, Señor, si es tu voluntad, ¿me sanas? Jesús, que le dijo, sí que quiero. Eso es lo que yo te digo yo en esta noche. ¿Estás enfermo?
Y vos estás preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que siga enfermo o que esté sano? Y el Señor te dice, sí que quiero sanarte. La enfermedad no es causada por la rectitud, sino por el pecado. Porque la enfermedad es muerte y la muerte entró al mundo por medio del pecado. Por eso digo que la causa de la enfermedad siempre es el pecado. ¿Usted sabe cómo entró la enfermedad al mundo? ¿Por qué la gente sufre enfermedades? Por causa del pecado. Entonces el pecado no es la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Además, como que ella recibía. Lo mismo, había otro testimonio que yo vi la semana pasada por internet. Un evangelista en la India de Villanes, llamó a los que tienen problemas de la vista a que reciban su sanidad. Y él dijo que vinieron 25 personas, de las cuales 24 se sanaron. Hubo una sola persona que no se sanó. ¿Saben quién no se sanó? La que era ministro, la que era evangelista. Esa no se sanó. Muchos eran ciegos de nacimiento, otros habían perdido la vista por diferentes circunstancias, otros tenían poca visión, pero era todo problema de la vista. Todos se sanaron. La gente que no conocía a Dios se sanó, pero la evangelista que conocía a Dios no se sanó. ¿Cómo puede ser eso? Así está la iglesia hoy. El que no sabe nada de Dios recibe el milagro, pero el que piensa que sabe mucho de Biblia no recibe nada. Qué problema, ¿no?, que tenemos en la iglesia hoy. Los pastores están enfermos y la gente pecadora, la prostituta, el ladrón, el drogadicto viene a la iglesia, se libera y se sana. Pero los pastores, los evangelistas están enfermos, están en derrota, tienen la iglesia seca. ¿Qué es lo que está pasando con el evangelio? Y este ministro habló con esa mujer, le dijo, ¿por qué yo no me sané? Perdón, él se preguntó por qué ella no se sanó. Y dice que ella le dijo, yo creo que esta ceguera es un regalo de Dios para mi vida. Dijo, ¿usted piensa que el Padre le bendice a usted dejándola ciega? ¿Cuántos papás hay acá? A ver. ¿A cuánto le gustaría que Dios les bendiga con un hijo ciego? ¿Te das cuenta? No tiene lógica. Dios nunca te bendice, te da un regalo envuelto en una enfermedad. Nunca. Pero muchos tienen esta idea de que Dios te enferma, te deja paralítico, para después desplegar su misericordia y sanarte. Si yo creo que el pastor, cuando humanizamos el ejemplo, vemos claramente la lógica de la situación. ¿Cuántos me están entendiendo? Si el pastor que está acá lo trae a Ulises y le rompe una pierna, para después él decir, mirá qué buen papá, voy a desplegar mi misericordia sobre él y lo voy a vendar. Yo lo denuncio por abuso infantil. Pero muchos de ustedes tienen ese pensamiento acerca de Dios. Que Él te rompe una pierna, que Él te manda un accidente, te deja ciego, te deja sordo. ¿Por qué? Porque te está bendiciendo en cierta manera. Es el pensamiento que mucho evangelio tiene. Déjame decirte que en Juan 10:10, vamos a leer, porque lo que ustedes no están discerniendo es las obras de Dios de las obras del diablo. Juan 10:10 dice, el ladrón, ¿quién es el ladrón? A ver. Satanás. No viene más que a ¿qué? Robar, matar y destruir. ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Acaso la enfermedad no destruye tu cuerpo? ¿Acaso la enfermedad no mata tu cuerpo? Pero ahora leamos para qué vino Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Yo no creo que una ceguera, un cáncer sea vida abundante. Eso es muerte abundante. Pero lo que la iglesia todavía no tiene discernimiento acerca de las obras de Dios, de las obras del diablo. ¿Quién vino a matar y a enfermar?
¿Quién vino a dar vida y sanidad? Así de simple, gente. Así de simple es. Porque muchos de ustedes creen que nuestros familiares, nuestros seres queridos y aún uno mismo está enfermo por la voluntad de Dios para aprender algo. Y cuando termina la enfermedad le dice, ¿qué aprendiste? Y no sé, te dice. Entonces no tiene sentido eso, hermano. No tiene sentido. No quiero escuchar más que dicen que estoy enfermo por la voluntad de Dios, porque estamos haciendo de la imagen del Padre bueno un Padre, no sé, tirano, un Padre retorcido, un Padre que tiene problemas mentales. Dios no tiene problemas mentales. Lo que tiene que son hijos que ignoran la palabra. Eso sí hay. Hijos que ignoran la voluntad de Dios, como ese leproso. Si querés me podés sanar. Jesús le pregunta a otro, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Le estás preguntando a Dios, ¿cómo que no puedo? Hasta Jesús mismo se volvía loco con esas preguntontas. Pero Él nos tiene paciencia. Él nos tiene misericordia. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros somos ignorantes de las cosas de Dios. Y le atribuimos a Dios la obra del diablo. Y al diablo la obra de Dios. Y el diablo se sigue burlando de ti, se sigue riendo detrás de ti. Vos mientras pensás, ay, este dolor viene de porque el Señor me está probando. Y el diablo atrás tuyo se mata de risa porque en realidad Él te está atacando. Y vos, pero cuando te ataca el diablo vos lo tenés que echar fuera, no lo tenés que soportar. ¿Quién te mandó a soportar el diablo? Hay que echarlo fuera. Muchos de ustedes están soportando el diablo en sus hijos con adicciones. Muchos de ustedes están soportando al diablo en sus matrimonios. Están soportando al diablo en sus pensamientos. No tenés que soportarlo, tenés que echarlo fuera. La Biblia dice echá fuera a los demonios. No dice aguantar al demonio. Tenés que tomar autoridad, hermana. Tenés que tomar autoridad, hermano. No estamos para aguantar demonios, estamos para echarlo fuera. Gloria a Dios. ¿Nos estamos conectando a la palabra? Centro de Reforma viene a hacer eso, a reformar la cabecita, a transformarnos con la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, quiero hablarles acerca de una iglesia carnal llamada Corinto. Corinto era una iglesia que pastoreaba el apóstol Pablo. Hay varias, yo quiero nombrar 3 obras carnales en la iglesia de Corinto que parecía que al apóstol le costaba, gobernar, les costaba gobernar porque eran rebeldes. Y una de las cosas era sus rivalidades. Tenían rivalidades. Si usted lee el libro de Corintios capítulo 11, se va a encontrar que un grupito de hermanos decía, yo soy de Pablo. El otro grupito decía, yo soy de Apolo, a mí me gusta cómo predica Apolo. Otro decía, no, yo soy de Pedro, a mí me gusta Pedro. Y otro decía, no, yo soy de Cristo. ¿Qué Pedro, Pablo? Cristo, yo soy más. Y aún pelear por el nombre de Cristo también es carnal. Así que el que le gustaba cómo predicaba Cristo también era carnal porque estaba peleando. Y la pelea no es de Dios, la discusión no es de Dios. Declara conmigo, rivalidad. Eso de la carne. No, a mí me gusta como predica la pastora, no el pastor. La pastora ora mal, el pastor no ora. Declara conmigo, la carne. No, yo quiero que me ore el profeta. No, el pastor no. ¿Alguna vez te pasó eso? Yo lo vi, a mí no me vas a engañar, yo lo vi. Declara conmigo, obras de la carne. Eso era lo que pasaba. Mirá, hermano, si eso, la Biblia nunca esconde la carnalidad del ser humano, siempre la expone. Pero también expone la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros acá también estamos llenos de carne. Acá no vamos a decir la mentira. Acá hay mucha carne, mucha pelea, mucha obra del diablo. Pero hay un gobierno divino. Así como estaba con Pablo, está conmigo. Gloria a Dios. Entonces el foco no es la obra del enemigo. El foco es Jesús está en medio de nosotros. Y si el diablo está controlado, ese con cadena. Ese cochino diablo. Bueno,
Causa número 1 que se nota el pecado en la iglesia de Corinto. Causaban rivalidades. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Otro más. Había desorden con los dones. Si usted lee capítulo 13, 14, Pablo empieza a decir, ¿por qué hay tanto desorden? Profetizan todo al mismo tiempo y no se lo escucha. Profeticen por turno, uno a la vez. Se levanta uno, profetiza, siéntese, vos profetiza. Hablan en lengua todo junto. ¿Recuerdan esos capítulos? Bueno, ese capítulo habla de desorden en los dones espirituales, en el uso de los dones espirituales. Ese era otro problema. Y ahora vamos a ver el tercer problema en 1 Corintios 11:30. Dice, por eso hay entre ustedes muchos ¿qué? Débiles y enfermos. E incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. ¿Qué problema había? También había tanta carnalidad que muchos estaban como débiles y incluso varios, ¿qué le pasó? Por estar enfermo, se morían. Declara conmigo, muerte prematura. No, pero el creyente de Dios ya está destinado. Sí, la predestinación y la voluntad del hombre juegan como una sola cosa. El mismo día que cayó del cielo, no salió de Pedro, vino de lo alto el poder del Espíritu. A su vez, en la tierra estaban todos unánimes orando y ayunando. Así que ahí se une la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Eso es lo que debe suceder. Pero ¿qué pasaba acá? Estaban enfermos y débiles. Y parece que el problema de las enfermedades también era un problema en la iglesia de Corinto, como lo es en la iglesia de hoy. Y yo quisiera que noten lo siguiente, que Pablo no los felicitó por estar enfermos. No les dijo, ¿están todos enfermos? Gloria a Dios. Entonces vamos a soportar en adoración a Dios, vamos a arrodillarnos y decir, gloria a Dios que estoy enfermo, gloria a Dios que mi hijo está ciego, gloria a Dios que tengo cáncer, gloria a Dios. ¿Dijo eso Pablo? No, al contrario, los retó y les dijo, ustedes están enfermos, ¿por qué causa? Dice, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. No fue un motivo de alabanza, fue un motivo para ser reprendidos por el apóstol Pablo. Y Pablo no creía que los creyentes deberían estar enfermos, sino que los retó por estar así. Porque para él eso fue una prueba no de su profunda espiritualidad, sino de la falta de su espiritualidad. Cuando uno está en una enfermedad, no voy a decir una gripe, que es una gripe te agarra en cualquier momento. Más ahora en invierno, viene y a los 2 días se te va, ¿no? O a la semana se te va. Yo estoy hablando de esas personas que tienen una enfermedad crónica que parece un azote del diablo constantemente en su vida y hace años están lidiando con eso. Eso es obra del enemigo. Eso es obra del enemigo. Y eso se tiene que cortar en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no te permite seguir a Cristo, servirle a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, tenemos que discernir, como le dije anteriormente, entre las obras de Dios y las obras del diablo. No adjudicarle a Dios las obras del diablo, ni viceversa. Pablo no les enseñó que debían sufrir enfermedades para glorificar a Dios, ni tampoco les enseñó que por medio de las enfermedades ellos aprendían una lección. Eso no enseñó Pablo. Ni mucho menos les enseñó que las enfermedades los iba a llevar a una devoción más profunda para Cristo. No. Cuando vos estás enfermo, retorciéndote en un hospital, no querés ni alabar a Dios, no podés. Eso no glorifica a Dios, hermano. Una iglesia derrotada, seca y enferma, ¿le da gloria a Dios? No, pero ¿dónde dice eso? Jesús lo dijo. Cuando ustedes llevan, no fruto, mucho fruto, ahí glorifican a mi Padre. ¿Qué es mucho fruto? Fructificar en tu vida espiritual, en tu vida saludable,
en tu matrimonio, en tu ministerio. Cuando eso se multiplica tu salud, se multiplica tu ministerio, se multiplica tu casa, se multiplica tu economía. Eso le da gloria a Dios. Y es un tema de hacer un cambio de creencia en nuestra mente. Pablo los reprendió por estar débiles y enfermos, y además les dijo la causa. 11:29 de Primera de Corintios. Dice: porque el que come y bebe sin discernir, declara conmigo, discernir, el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo partido de Cristo. Come y bebe, ¿su qué? ¿Qué come y bebe? Su propia condena. Por eso, ¿ve? Ahí está la causa. Por no tener discernimiento del sacrificio de Cristo, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. Si ustedes no comprenden la muerte física, los clavos en la mano, los azotes en la espalda de Jesús, ustedes si no tienen revelación del cuerpo partido, nunca van a gozar del beneficio de la salud divina para su cuerpo. Si vos no comprendés que Jesús se llevó tu enfermedad, siempre va a permanecer tu enfermedad en tu cuerpo, cuando tu enfermedad tiene un destino, el cuerpo de Jesús. Pablo dice: por eso, por esta causa están enfermos, porque no entienden el tema del cuerpo partido de Jesús. Las enfermedades en la iglesia no son una prueba de Dios, como les dije anteriormente, sino que es un ataque del diablo. Como leímos, el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Ahora, yo no creo que los dolores y las enfermedades sean vida abundante. Eso es muerte abundante. Primera de Juan 3:8 queda muy claro también. La voluntad de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo, no para hacerlas. Si Él dio el que te enferma, Él dio el que te castiga con enfermedad, entonces esas son las obras del diablo. Pero Jesús no vino a hacer las obras del diablo, vino para destruir las obras del diablo. Entonces ya no le eche más la culpa de su azote a Dios. Échele la culpa al diablo. Póngase a ayunar y a orar. Haga guerra espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, creo que es fundamental que la iglesia aprenda a discernir las obras de Dios de las obras del diablo. Por lo tanto, el ataque del diablo con enfermedades tiene lugar en la iglesia cuando se ignora que el cuerpo partido de nuestro amado Jesús. Y a menos que se le enseñe a los enfermos acerca de la provisión que hay en el sacrificio de Cristo para sanar los cuerpos, ellos no van a poder tener fe, no van a poder poner una demanda en la unción que está en esta casa. Por eso a mí me gusta enseñar, porque después de la enseñanza usted puede activar su fe y poner una demanda a la palabra que se ha predicado. ¿Y qué se está predicando? Que en esta noche el cuerpo partido, ¿qué beneficio tenemos por el cuerpo, por el pan partido? Y ahora vamos a entrar en algo más profundo. ¿Cuántos quieren ir más profundo? Gloria a Dios. Leamos verso 27 de 11 de Corintios, primera de Corintios 11, 27. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor, de manera como será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Siempre a mí me enseñaron esto, que si yo como el pan y tomo el vino, están
ando yo en pecado con un pecado oculto, cuando me lo tomo me agarra un cáncer que Dios me castiga y me manda al hospital. A mí me enseñaron así, que si yo no estoy a cuentas con Dios, en mi vida moral, en mi vida ética, en mi vida espiritual, cuando tome, si yo estoy mal en mi corazón, estoy peleado con mi hermano o con mi hermana en Cristo, si yo tomo eso, juicio me cae, me enfermo completamente. ¿A ustedes le enseñaron igual ese versículo? De que, ¿va a tomar la cena del Señor? No, empezá a pedir perdón, a llorar, a rogar ahí, clamar. Y vos no sabés en qué momento, ¿será que lloré y clamé, pero será que el Señor me perdonó? ¿O será que fue sincera mi oración? ¿Cómo sé si se me fue la culpa para tomar la cena? O si todavía no salió y está en mi corazón. Porque si la tomo siendo culpable, viene juicio a mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Y acá dice, comer y beber de manera indigna será culpable contra el cuerpo y la sangre del Señor. Este pasaje siempre es mal interpretado en todas las iglesias. Nos enseñaron que si participamos en pecado, Dios nos iba a traer juicio de enfermedad. Antes yo pensaba juicio por comer un trozo de pan, castigarme con enfermedad, por ser culpable y tomar. Para tanto, decía yo. Sí, es para tanto en cierta manera, porque en Génesis vemos que la tragedia del pecado del hombre entró por algo tan simple como comer. ¿Usted sabía que la muerte y el pecado entró al mundo por la boca, por comer? Porque reina acá, el estómago reina. ¿Sabía que en la segunda oportunidad con Noé, la humanidad volvió a caer con Noé porque Noé comió del fruto de la vid? Otra vez. Con Moisés en el desierto, usted sabe que las quejas que a Dios más le apestaba era porque el pueblo decía, en Egipto comíamos morrones, cebollita con carne. Declara conmigo, por eso dice Pablo, su Dios, el estómago. Su Dios, el estómago. ¿Y vos sabías que tenemos redención por comer de el pan y el vino? Declara conmigo, comer. Tremendo, ¿no? Lo que es el comer. A alguno hay que ajustarle el comer. Comen mucho. Y su Dios es su vientre, dijo Pablo. Y hay mucho que no come nada. Y hay que sumarle un poco. Tienen que amar su cuerpo, ser equilibrado. ¿Cuánto dicen amén? Aplíquelo a su vida entonces. Por eso nosotros ayunamos bastante seguido, para educar esta carne. Con el ayuno es una disciplina espiritual, donde le decimos a Dios, no tengo hambre de la comida natural, tengo hambre del pan de vida que eres tú, Señor Jesús. ¿Cuánto tienen hambre de Jesús? Ayuna entonces, porque cuando vos tenés hambre de Jesús, ayunás. Estamos en 1 Corintios 11:27, amén. Cada vez que con los pastores visitamos iglesias, yo siempre pregunto, ¿cuántos están enfermos? Y el 75% tiene un dolor o una enfermedad. Y aún, inclusive los pastores, inclusive los evangelistas, los servidores, los diáconos, los ujieres, también están así. Pero si nosotros vamos a los evangelios, como por ejemplo Mateo 8:17, dice que Él cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Cargó nuestras enfermedades, eso es la profecía de Isaías. Entonces, ¿por qué hay un 75% de enfermos en la iglesia sufriendo las mismas enfermedades que Jesús ya cargó en su cuerpo? Si Jesús la cargó en su cuerpo, usted no tiene por qué cargarla en el suyo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿por qué la iglesia sigue enferma? Porque no hizo de Jesús su sustituto.
Volvamos a 1 Corintios 11, 23 y 24. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. ¿Cuándo? Préstenme atención acá, a ver. ¿Cuál fue la noche que Jesús fue traicionado? Muy bien, pastor, la última cena. Pablo, ¿ya era apóstol en la última cena con Jesús? No, era jovencito todavía. Ni él pensaba en las cosas de Dios todavía. Tal vez estaba preparando como rabino, educándose como un joven judío. Pero en la última cena, Pablo no está presente. Están presentes todos los demás. Santiago, Pedro, Juan, Bartolomé, Judas. Pero ahí Pablo no está presente. Dice, pero la palabra dice que Pablo recibió una revelación no estando en la cena. Pablo recibió revelación celebrando cuando él comió el pan, cuando él tomó el vino. Empezó a revelársele cosas, pero mucho después de la última cena. Por eso dice Pablo, ¿qué dice verso 23? Yo recibí del Señor. ¿Qué recibió? ¿Qué hay entre recibí y del Señor? Yo recibí la revelación, esa palabra está. Yo recibí personalmente mientras masticaba el pan y tomaba el vino, me revenían revelaciones de Cristo, de la Pascua del Señor, de su muerte, de su resurrección, de su cuerpo partido para la enfermedad del cuerpo, de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Venía revelación mientras tomaba la cena. Y yo declaro que aunque vos no estuviste presente en la última cena del Señor, sos del nuevo pacto y esta noche cuando estés tomando la cena vas a recibir revelación profunda del Espíritu Santo, sanidad divina, perdón de pecado. ¡Aleluya! Porque no necesariamente tiene que estar Jesús ese día. Jesús está con nosotros por medio de la palabra. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo, cooperamos con la palabra, vamos a ver los milagros. Vamos a ver la revelación. Declara conmigo, mi tarea como iglesia es cooperar con la palabra. Cuando nosotros cooperamos con la palabra nos trasladamos literalmente a la última cena y estamos con Cristo y se nos revela a nuestros ojos. Se nos revela la voluntad divina. Por eso en esta noche cuando usted comparta, y antes usted venía a la iglesia y usted decía, y yo voy a la iglesia y te dan un pedacito de pan. Y me lo comí, viste, se me pegó en el diente. Después me dieron una copita, vino puro. Pero usted se fue sin entendimiento y usted se fue sin bendición. Pero en esta noche, a través de esta palabra, usted va a tener revelación del cuerpo partido, del vino que es el nuevo pacto y del perdón de nuestro pecado. Y usted se va a ir sano y libre por esa puerta. Porque ahora lo vamos a hacer con entendimiento. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Qué bendición es tener la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras mesas, pero también leerla. Pablo recibió más revelación directa del Señor sin haber estado presente en la última cena. Y yo creo que usted va a recibir revelación. Pero ahora la pregunta es, ¿qué revelación recibió Pablo? A Pablo se le revela que hay salud divina, sanidad escondidas adentro de ese pan y que hay perdón escondido dentro de ese vino y que por falta de el entendimiento de este símbolo la iglesia hoy estaba sufriendo enfermedades porque en cierta manera la gente comprende la cena del Señor como una sola cosa. ¿Usted sabe lo que es la cena del Señor? Es lo que el judío le llama Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Pascua se comió cordero, se tomó el vino, se comió el pan. Y nos habla de la liberación de nuestros pecados, de la liberación de nuestros enemigos. Y Jesús fue el Cordero de Dios que pagó el precio por nuestro pecado y por nuestra enfermedad. Y nosotros queda como liturgia, como sacramento, dos sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor.
Esos son los únicos sacramentos que la iglesia tiene que celebrar, porque representan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahí está aprendiendo algo más. Pero ¿qué pasa? La iglesia tiene la costumbre de ver la cena todo como una sola cosa. Como que el pan y el vino es celebrar al Señor. No. Vamos a leer verso 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, yo quiero saber cuál es la manera indigna de tomar la copa y comer el pan, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Comer y beber indignamente será culpable contra el cuerpo de Cristo. Este pasaje siempre es mal interpretado. Nos enseñaron que si comemos con pecado sin confesar, juicio y enfermedad vienen a nuestra vida. Y yo pensaba, ¿juicio por comer un trozo de pan? No, es que lo estamos comiendo no pensando que va a ser de bendición, sino que va a ser de maldición. Es como la persona que dice, voy a la iglesia cuando yo sea obediente, cuando yo esté bien espiritualmente, cuando yo esté sano de mi corazón, ahí voy a la iglesia. No, es al revés. Vos tenés que venir a la iglesia cuando estás en pecado, cuando estás perdido, cuando estás enfermo. ¿Y qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es tomarla. Si tomo la copa y como el pan siendo un pecador, Dios me va a castigar. No, Pablo lo que está diciendo es al revés, porque sos un pecador y estás mal delante y estás perdido, por eso tenés que tomar, porque cuando vos la tomes vas a recibir perdón y sanidad. Eso es tomar indignamente la cena. Es todo al revés de lo que uno siempre comprende. Antes comían con culpa, ahora van a comer la cena con agradecimiento. Si vamos a Génesis, ya les dije que en Génesis vemos que el pecado entra por comer un trozo del fruto prohibido. Que por comer fueron castigados Adán y Eva. Adán y Eva podían ver el árbol, podían ir y tocarlo, pero ¿qué no podían? No podían comerlo. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué era tan grave comer? ¿Por qué es grave? ¿Por qué no es grave mirar? ¿Por qué no es grave tocar? ¿Por qué es grave comer para Dios? Puedes mirarlo, puedes tocarlo, pero no puedes comerlo, le dijo el Señor. ¿Y fueron y qué hicieron los dos cabezones? Comieron. Porque cuando comió, participó ¿de qué? De lo que la serpiente le dijo. Comé, no te vas a morir. Dios te mintió. Entonces se hizo partícipe ¿de qué cosa? De la muerte. Por eso ellos después, ¿qué pasó? Empezaron a morirse con los años. Y lo mismo pasa en la cena del Señor. Cuando vos comés del pan y tomás del vino, vos estás comiendo, vos estás participando ¿de qué? De la vida de Cristo adentro tuyo. ¿Y sabes cómo era la vida de Cristo adentro tuyo? Dice Primera de Juan, pues como Él es ahora, así somos en este mundo. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo ahora? Está glorificado, goza de una eterna juventud y de una eterna salud. El cuerpo que Jesús tiene ahora no es un cuerpo humano como el que tuvo cuando estuvo en la tierra, que sufría hambre, tenía dolores, sufría el calor, estaba cansado, sufría cansancio. Él ya no tiene ese cuerpo. El cuerpo de Cristo ahora es un cuerpo glorificado que no sufre dolores, no sufre cansancio, no sufre hambre. Entonces cuando nosotros participamos del pan, que es el cuerpo de Cristo, estamos participando de lo que Él es ahora.
Y cuando vos comes el pan, la salud de Cristo viene a tu vida, la vida de Cristo viene a tu vida, el poder de Cristo viene a tu vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Cuando comes, participás. Declara conmigo, cuando yo como, participo. Y no de cualquier cosa, participa del cuerpo de Cristo, que está en gloria. Por eso muchos de ustedes hoy se va a partir el pan y cuando usted lo coma, si tiene problema estomacal, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolores del pecho, en el cuerpo, en las piernas, en las articulaciones, en los huesos, será completamente sano para la gloria de Dios. Así que dijimos, esta sangre del nuevo pacto es para el perdón de pecados, pero el pan es para la salud del cuerpo, porque el Señor no vino a ministrar de manera completa, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física. Por eso llamamos a Jesús la obra completa de la cruz. La obra, cuando dijo consumado significa todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido de manera completa y perfecta. Verso 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿Ves? Note, no dice la condena de Dios, tu propia condena. ¿Por qué? Porque estás diciendo, no, yo no le pedí perdón al hermano allá y ahora me pasaron la copa, la voy a tomar, ay, me voy a enfermar. Declara conmigo, mi propia condena. ¿Sabes por qué es tu propia condena? ¿Sabes por qué tu propia condena te estás autoenfermando? Porque lo estás haciendo en tu propia justicia. Y el fruto de la propia justicia es la propia condena. No es la condena de Dios y no es el juicio de Dios. Es tu propio juicio hacia vos mismo. En vez de pensar, ahora tomo la copa, yo estaba peleado con mi hermano, yo tomo la copa y esa sangre a mí me limpia de mi pecado. No, estás pensando, tomo la copa y soy culpable. Pero no tiene sentido ese pensamiento inmundo. Ahora como el pan y como estoy enojado, me va a caer mal y me voy a enfermar. ¡Tonto! No discernís el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no sufre enfermedad. Y si vos comés, participás del cuerpo. Y si estás enfermo, sos sano. Hermanos, nos enseñaron a creer todo al revés en la iglesia. Por eso es tiempo de hacer arrepentimiento, metanoia, transformar nuestra mente por la palabra. Gloria a Dios. Por eso este mensaje se llama sanidad en la Santa Comunión o Santa Cena, pero yo le puse Santa Comunión. ¿Qué significa comunión? Significa ponerme de acuerdo con la palabra acerca del sacrificio de Jesús. Santa Comunión, cuando vos tomás la copa y comés el pan, vos estás en comunión con la palabra. Yo digo, yo estoy de acuerdo, Señor, me siento totalmente pecador, me siento culpable, pero cuando yo tome la copa, mi pecado se borra, Señor. Yo estoy enfermo porque fui rebelde, no me cuidé, Señor, y hoy estoy sufriendo una enfermedad en mi cuerpo, pero cuando como ese pan, tu misericordia va a entrar en mi cuerpo y me va a sanar. Ese es el pensamiento correcto, hermano. Ese pensamiento correcto. Estoy recibiendo misericordia. Recibe la misericordia. Y no te enjuicies más, porque vas a tomar tu propia condena. No es la condena de Dios, es tu propia condena. Jesús lo dejó claro. Yo no vine a condenar al mundo. El mundo se condena solo cuando piensa mal. Pero vinimos acá a creer lo correcto, a hacer arrepentimiento mental.